Mega Noticias, y le agradezco mucho a Arlene Ramírez Uresti, internacionalista y académica de temas de relaciones internacionales, que esté con nosotros esta tarde en Mega Noticias. Arlene Ramírez, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un gusto saludarlos. Gracias, doctor José María Romos, investigador del Departamento de Administración Pública del Colegio de la Frontera Norte. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Buenas tardes. Gracias, Juan Carlos. Buenas tardes. Hola, Marlene. Sí, Arlene, en el año 2001 pues atacaron las Torres Gemelas, y en ese contexto el gobierno mexicano tenía un acuerdo ya muy avanzado con George W. Bush para la famosa enchilada completa, es decir, proponer que braceros mexicanos trabajaran legalmente en los Estados Unidos, y que también los mexicanos que ya estaban sin papeles viviendo en los Estados Unidos pudieran tener acceso a la ciudadanía. Hoy, pues 20 años después, se atraviesa el tema Afganistán, y pues Joe Biden tiene una propuesta junto con López Obrador similar a lo que ocurrió en 2001. ¿Se puede esto pausar a raíz de estos problemas internacionales que trae Joe Biden en este momento? Bueno, no debería ser una condicionante un tema con otro, porque bueno, finalmente, aunque son temas de política exterior, los temas migratorios, sobre todo los que urgen, ¿no? Y los que afectan tanto la frontera sur de nuestro país, son temas vinculados a una problemática específica de los países expulsores del Triángulo Norte del continente, ¿no? De Centroamérica. En realidad, algo que tenemos que ver es que, bueno, a falta de una línea de política de colaboración entre ambas naciones, hoy se vuelve a asociar este tema sin que necesariamente tenga que ver una cosa con la otra. El tema de los refugiados por condiciones humanitarias alrededor del mundo, desde Afganistán hacia partes del mundo, pues tiene causas y consecuencias completamente diferentes a lo que los migrantes centroamericanos viven, uno en la condición de expulsión de sus países y de sus comunidades de origen, y otra, pues la condición que México les ofrece como país de tránsito a estos migrantes en condiciones sumamente vulnerables y deplorables. Sí, y bueno, doctor, también ha tenido un revés. La semana pasada el gobierno de Joe Biden, cuando la Corte Suprema de los Estados Unidos pues revierte esta idea de suspender el programa de Quédate en México a las personas que son solicitantes de asilo en los Estados Unidos. Esto también va a afectar a México, porque nuestro país tendrá que seguir invirtiendo recursos millonarios para sostener a estas personas que están aguardando en territorio nacional la posibilidad de ser refugiados, de ser asilados en los Estados Unidos. ¿Este revés pudiera complicar también lo otro, la reforma migratoria? Pues más bien yo creo que puede ser una alternativa en la medida, Juan Carlos, en que hay que recordar que el presidente Biden requiere el voto cuando menos de 10 senadores republicanos. Entonces, esta decisión hay que recordar que fue avalada por la pasada administración. Es decir, la pasada administración con Trump fue una contención migratoria muy radical, muy estricta, porque finalmente esta es la visión que tiene la pasada administración. Ahora bien, el tema es que se abrió la frontera, sobre todo para los menores no acompañados. Han llegado cerca de 60,000 menores no acompañados, lo cual sin duda alguna es un cambio radical en comparación con la pasada administración, pero lamentablemente se han expulsado cerca de 200,000 migrantes, de los cuales cuando menos un 40% son mexicanos. Ahora bien, el tema que comentas del programa sin duda alguna es muy preocupante, porque pues esta administración lo canceló, está dando paulatinamente la pauta para que sobre todo centroamericanos vayan a sus audiencias de ver la posibilidad que sean sujetos de alguna opción de asilo. Sin embargo, ahora con esta decisión, pues va a ser interesante cuál va a ser la posición mexicana al respecto, ¿no? Yo pensaría que lo va a rechazar, precisamente como una manera de aliarse con Estados Unidos, y porque finalmente esa ha sido un poco la política mexicana al respecto, ¿no? Porque las condiciones en frontera, bueno, pues son situaciones muy particulares. Prueba de ello es que los originalmente 60,000 personas que estaban esperando ir a audiencia de Estados Unidos, al final quedaron cerca de cuando menos 20,000, 25,000 personas. Sí. ¿En qué estatus se encuentra actualmente esta propuesta de Joe Biden para legalizar a los 11, 12 millones de personas indocumentadas que están en el vecino país, Arlene Ramírez?
El tema obviamente tiene todavía mucho por recorrer, está como un proyecto que en la todavía naciente administración de Joe Biden podría tener un impacto positivo y favorable para su siguiente periodo presidencial, ¿no? O para una permanencia en la Casa Blanca, tanto del partido como incluso del mismo. Sabemos que el tema migratorio y la reforma migratoria que se ha esperado por tanto tiempo en los Estados Unidos sigue estando pendiente, ¿no? Como bien lo dice el doctor, no es un tema sencillo, es un tema de mucho cabildeo en el que esta estrategia de quid pro quo tendrá que funcionar, es decir, ¿qué me vas a dar a cambio de un voto a favor de una reforma que por demás preocupa, sobre todo en temas pandémicos, en un escenario de demasiada tensión económica, en donde el presidente Biden, pues aparentemente ha empezado a generar incluso una fractura en opiniones dentro de su mismo gabinete y dentro de sus mismos aliados. Pareciera que al presidente Joe Biden se le está complicando el escenario con esto que ocurrió en Afganistán la semana pasada, pero además con la falta de reactivación económica. La preocupación principal del pueblo estadounidense, igual que en el caso mexicano, es qué vamos a hacer con aquellos migrantes que finalmente se logren quedar en nuestro país. Si realmente tendremos la posibilidad, tanto presupuestal como de infraestructura y sobre todo en temas de derechos humanos y de desarrollo humano, si tendremos en ambos países la capacidad para asimilar o reasimilar a aquellos migrantes que estén solicitando asilo en cada uno de los países y sobre todo, pues si tendremos la capacidad sobre todo de impulsar una agenda de verdadera cooperación y de evitar que lo que se quiere por todos los medios, pues es que los países expulsores de migrantes sigan teniendo esta falta, ¿no?, de oportunidades, que es lo que lleva finalmente a los migrantes a salir de sus países de origen. Sí, José María, ¿hay una circunstancia mejor para el presidente Joe Biden que la que tuvo en su momento George Bush, que la que tuvo en su momento el senador John McCain, que también impulsó una reforma migratoria, que la que intentó Barack Obama en 2013? ¿Hay una mejor circunstancia para Joe Biden o digamos que se le está complicando la situación? Mira, creo que sí hay opciones. El detalle es que tanto México como Estados Unidos tienen que fortalecer el cabildeo, sobre todo porque hay una premisa fundamental: el gran aporte que están dándonos los migrantes en las economías locales y regionales, incluso de la mayoría de los senadores republicanos. Esa es una realidad y eso es un punto importante que hay que destacarlo. Ahora bien, pero si no se hace cabildeo, pues finalmente, como lo comentabas, incluso también lo comentaba Marlene, es decir, puede haber valorizaciones políticas que al final son las que están empezando. Ahora bien, hay un antecedente importante. Recientemente se aprobó el proyecto de infraestructura. Este es un proyecto muy importante para Estados Unidos. ¿Por qué? Porque tiene que ver con un proceso de reingeniería, de fortalecimiento a todo el tema de economía digital, etcétera, etcétera. Ahí los republicanos aceptan, bueno, falta que vaya al Senado, pero finalmente es un programa que se pueda apoyar. Ahora bien, con ese antecedente, aquí el punto es el reto que tiene Estados Unidos en esta coyuntura, que en una coyuntura de reactivación económica, nuestros migrantes son importantes. Desde ese punto de vista, es relevante seguir acentuando este gran aporte, pero sobre todo en las economías locales y regionales en donde están gobernando o donde son la mayoría de los senadores republicanos. Ese es un tema, sin duda alguna, económico, financiero, pero también político. Sí, en ese contexto, Arlene, el presidente López Obrador ha bailado al son de la Casa Blanca con Donald Trump y también con Joe Biden, aunque, bueno, se ha dado la libertad de expresar algunas críticas, sobre todo en el tema de Cuba, que no lo hizo cuando estaba el presidente Donald Trump en funciones, pero ha bailado al son de lo que la Casa Blanca quiere el presidente López Obrador. ¿Tendría él que digamos que modificar su postura frente a los Estados Unidos y endurecerla en el tema migratorio? Definitivamente, desde mi punto de vista, creo que hoy nos vemos menos soberanos en el ejercicio de un derecho que el mismo Congreso de Viena y los parámetros del derecho internacional nos conceden, ¿no? Cada país es libre para poder definir su política migratoria, pero también para poder llevar a cabo las acciones pertinentes con acciones o encaminadas a la seguridad interna, ¿no? Definitivamente las escenas que hemos visto en estos días, en estas últimas horas, sobre todo con esta caravana de migrantes, nos lleva a pensar que justamente no es el México
que acostumbramos a ver, que ve por los derechos humanos y que ve sobre todo en el discurso hacia afuera, ¿no? Finalmente trayendo migrantes de Afganistán, refugiados, facilitando la salida, pero por otro lado golpeando migrantes y deteniendo exhaustivamente una caravana a petición expresa del gobierno de los Estados Unidos. Hay que recordar además que este no es el único momento en el que ha habido una crisis de esta magnitud. A México le ha venido pesando desde el gobierno de Barack Obama, con Joe Biden como vicepresidente, este tipo de acciones y este tipo de endurecimiento. Incluso yo me atrevería a decir que más que Donald Trump, el expresidente Barack Obama tuvo una política mucho más fuerte. Con él fue con quien se dio la crisis de expulsión de migrantes, de menores no acompañados, y todo esto que estamos viendo hoy es justamente el coletazo de una reforma migratoria no concretada en los Estados Unidos, pero sobre todo de una falta de acción y de una falta totalmente, un vacío de agenda bilateral de cooperación entre México y los Estados Unidos. Hoy justamente México vuelve a bailar al son que le tocan los Estados Unidos sin generar política pública, ¿no? Política que realmente vaya a la reconstrucción del tejido social en las zonas fronterizas, pero que además no garantiza la seguridad humanitaria de los migrantes en tránsito. Y eso obviamente, pues ahora sí que, como se dice coloquialmente, pues ya nos aventaron la bolita y nosotros mismos dentro de toda esta operación, pues no sabemos exactamente entre la Guardia Nacional o la Secretaría de Gobernación o el Instituto de Migración, ¿no? Y los refugios, bueno, quién es realmente quien debe acompañar y salvaguardar los derechos humanos de la población migrante en tránsito. Arlene Ramírez Uresti, internacionalista y académica, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Doctor José María Ramos, investigador del Departamento de Administración Pública del Colegio de la Frontera Norte del COLEF, muchas gracias por estar aquí. Estaremos en contacto para seguir conversando sobre estos temas. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Encantado. Buenas tardes. Hasta pronto, muy buenas tardes. Continuamos con más noticias en 2 minutos.